En un viaje en carretera, en una ocasión, yendo a cierto lugar, tomé un camino equivocado y después de avanzar un buen trecho, parecía que pues, se hizo evidente que no iba bien. Y preguntando, me dijeron, no, ya se pasó mucho, hay que regresar y pues tomar el camino correcto. Y eso es lo que hay que hacer. No queda otra alternativa más que desandar, volver por ese camino que ya se anduvo mal, y entonces rectificar. Vamos a Génesis 35, que viendo la vida de Jacob, y más que un camino y un viaje en carretera, es un regreso espiritual, lo que se llama una renovación espiritual o un avivamiento. Jacob tiene que volver a tener comunión con Dios de una manera cercana, y para hacer eso, pues tiene que regresar lo que anduvo mal, para ir a un lugar donde ya estuvo antes, para volver a empezar. Entonces vamos a leer de los versículos 1 a 7, también pensando que esto se aplica a Jacob, pero se aplica también a cada uno de nosotros. Dice así la palabra de Dios. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por toda tu gracia y misericordia que tenemos sobre nosotros y que siempre podemos ver en tu palabra, en la que nos llamas, en la que nos instruyes, en la que nos bendices. Y te pedimos que nos des de tu Espíritu para que recibamos todo lo que tiene tu palabra para nosotros. Que bendigas, sostengas y edifiques tu iglesia por medio de tu palabra, y que todo sea para nuestro bien y para tu gloria. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Tras 20 años de continuas tensiones y luchas en la tierra lejana de Aram con su tío Labán, Jacob regresaba a su tierra y finalmente tendría que enfrentar a su hermano, con quien tenía cuentas pendientes. Era un encuentro que temía y que le causaba más ansiedad que cualquiera de los contratiempos que había tenido hasta entonces. En Peniel,
antes de encontrarse con Esaú, estaba en este lugar y luchó con Dios para lograr la bendición. Durante toda su vida, desde sus comienzos hasta este lugar, hasta Peniel, su carácter nos había revelado a una persona en la que brotaba y se desarrollaba cada vez más su propio yo, es decir, la afirmación de su propia naturaleza de hacer las cosas a su manera, por sí mismo, sin importarle los medios. Lo que realmente experimentó en Peniel, en esa lucha consigo mismo, fue la caída de su personalidad orgullosa. Lo que sucedió después demuestra que a pesar de eso, seguía viviendo sin fe. Después de ahí se encontró con su hermano Esaú. Y después de ese temido encuentro, en el que indudablemente Dios lo protegió, lo esperado era que se dirigiera directamente a Betel, el lugar en donde Jehová se le había aparecido en sueños cuando huía de Esaú y donde Dios le había dicho que lo protegería y lo bendeciría. Ahí en este lugar había visto una escalera que llegaba hasta el cielo y los ángeles descendían por ella, representando que Dios descendería a la tierra. El Evangelio de Juan nos declara que esta escalera es Jesucristo, que efectivamente descendió del cielo para bendecir a la humanidad perdida y salvar a su pueblo, elegido desde la eternidad entre todas las naciones. En esa ocasión, Jacob se llenó de un temor reverente por la bondad divina. Se cumpliría la promesa de la bendición a todas las naciones en su descendencia, a pesar de que él estaba huyendo debido a su pecado. Hizo un voto: Jehová, si tú me traes de vuelta a esta tierra, te construiré un altar aquí. Y por esta razón, él nombró aquel lugar Betel, que significa la casa de Dios. Sin embargo, después de encontrarse con Esaú, se despidió de él y le mintió a su hermano. No fue a verlo a su tierra como le había dicho. Pasó un tiempo todavía en Sucot antes de entrar a la tierra de Canaán, al otro lado del río Jordán. Pasó ahí el tiempo suficiente para construir una casa y construir cabañas para su ganado. Posteriormente cruzó el Jordán y se dirigió a Siquem, ya dentro de la tierra de Canaán, y compró un campo ahí y ahí vivió. Se estaba demorando en cumplir su voto. Parecía que lo había olvidado. Aquella fue una decisión trágica. Jacob se estaba apoyando en su propia inteligencia. Vio lo que más le convenía desde el punto de vista de los negocios. Vivía entre cananeos, frente a su ciudad, donde toda su familia era influida por esa cultura, y su hija Dina fue amancillada. Simeón y Leví, hermanos carnales de Dina, se dirigieron entonces contra el príncipe responsable de la deshonra de su hermana. Lo engañaron para que quedara indefenso, lo asesinaron y llevaron a cabo una terrible matanza
de todos los habitantes de la ciudad. Los otros hijos de Jacob llegaron y saquearon todo lo que había. Este trágico incidente que sucedió en Siquem fue porque Jacob fue a Siquem, porque estaba ahí, en lugar de ir a Betel. Cuando los hermanos regresaron a su casa después de haber realizado su venganza, el único reproche de Jacob había sido el siguiente: me habéis turbado, haciéndome odioso entre los habitantes del país, que se juntarán y me destruirán. Ya al final de su vida, profetizó que los descendientes de estos dos hermanos, Simeón y Leví, serían dispersados entre las demás tribus. Su acción tendría consecuencias permanentes. Perderían su liderazgo y perderían su territorio en Israel. Leví no tendría un territorio, sino que estaría entre todas las demás tribus. Y Simeón quedaría en medio de la tribu de Judá, donde prácticamente sería asimilado por esta tribu y perdería su identidad. En el repartimiento de las tierras que hizo Josué se ven estos detalles. Pero lo que dijo Jacob, esta profecía está en Génesis 49, del 5 al 7. Ahí podemos leer que dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Lo que hicieron tuvo consecuencias para siempre. Todas nuestras acciones tienen consecuencias materiales y espirituales. Las de Jacob las tuvieron, las de sus hijos también, y las nuestras ya las están teniendo y las tendrán en el futuro. De ahí la necesidad de arrepentirse y rectificar cuando se han tomado malas decisiones. En este capítulo, Jacob regresa a donde debía estar, y regresa porque ya había estado en este lugar hacía muchos años. Pero lo que vemos por su superficialidad, Jacob parece estar reaccionando más con temor de las circunstancias que con confianza en Dios. Dios había prometido protegerlo y estar con él, pero Jacob parece estar expresando duda de la capacidad de Dios basado en los números, no en la promesa. Tenía miedo porque tenía pocos hombres y los cananeos eran muchos, como si Dios no pudiera salvar con pocos o con muchos. Así como Dios había usado a Rebeca y a Jacob por medio de un engaño para obligar a Isaac que hiciera lo que había profetizado Dios acerca de la bendición, que el mayor serviría al menor, y entonces que Isaac bendijera a su hijo menor. Ahora también los hijos de Jacob lo están orillando a hacer lo correcto y que viaje a Betel, aunque por supuesto los hijos no son conscientes ni tienen esa intención, pero así es como obra la providencia. Ellos
Pecaron, igual como había pecado Jacob y su madre, y ese pecado trae circunstancias que obligan a hacer antes a Isaac y que ahora obligan a Jacob a tener que salir de donde él estaba. Todo lo que sucedió fue resultado de la vida de un hombre que aún vivía confiando en su propia inteligencia y fuerza, en sus recursos. Había experimentado un golpe y la caída de su orgullo, pero aún no se apreciaba una fe evidente en Dios. A causa de su falta de fe para dirigirse a Betel, se detuvo en Siquem. Y aquella tragedia que lo involucró a él y a su familia puso en evidencia que él no era el líder de su propia familia, ni ocupó el lugar que debía haber ocupado, asumiendo su responsabilidad. Por otro lado, también es posible que Jacob todavía no estuviera preparado para afrontar lo que tendría que pasar más adelante, siendo ya un patriarca. No estaba verdaderamente preparado para educar y guiar a sus hijos, que serían las cabezas de las tribus que formarían la nación de Israel, la nación en la que vendría el Mesías, el Redentor del pueblo de Dios. Ese crecimiento y esa madurez necesarios se construyen por pasar por diferentes pruebas y superarlas. De esta manera va creciendo la confianza y la fe en Dios y en sus promesas. Y por eso era necesario que pasara por todas estas experiencias. Y lo mismo sucede con nosotros. Y muchas veces tenemos que pasar por tropiezos, caídas, fracasos y tribulaciones, que son un instrumento para purificar y fortalecer nuestra fe. Y eso nos prepara para lo que Dios nos va a poner más adelante. Nos está haciendo capaces para ponernos en una posición más elevada, más útil para Él. Tenemos primero, recordando el voto en el versículo 1, que dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios le recuerda a Jacob el voto que había hecho alrededor de 30 años antes, considerando el tiempo que pasó en Sucot, en Siquem y por supuesto en Aram. Fue para Jacob un tiempo de angustia, ya que él huía para salvar su vida. Y en aquel momento dijo: si volviere en paz, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto como señal será casa de Dios. Este es el significado, como ya dijimos, de Betel, es casa de Dios. Dios había cumplido todo lo que había dicho y lo había traído de regreso, con riquezas y con una familia numerosa. Pero Jacob se olvidó de Betel. Este lugar estaba ligado a las promesas del pacto. Ahí se le había revelado por primera vez. Y también ahí se le había aparecido a Abraham, quien también ahí construyó un altar y adoró. Dice Génesis 12:8. Luego está hablando de Abraham, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel
y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Al regreso de Jacob se detuvo y vivió en otros lugares. Vinieron entonces los acontecimientos que causaron un dolor amargo para su familia. Pero aparentemente este quebrantamiento no tuvo efecto, por lo que Dios le dijo directamente a Jacob: levántate y sube a Betel. Y no solo eso, sino quédate allí y haz el altar que habías prometido hacer para que él y su familia adoraran a Dios. La casa de Dios era donde debía estar, donde debía habitar y en donde debemos vivir nosotros. La casa de Dios no debe ser un lugar solo de paso, sino nuestra habitación permanente. Le recuerda que se le apareció en un momento de aflicción, cuando huía de Esaú, y en ese entonces esa aparición le había servido de aliento y sostén para los años de dificultades que siguieron. Pero cuando llegó la prosperidad ahí en Siquem, parecía que ya no importaba otra cosa. Ya tenía todo lo que necesitaba y con lo que era feliz. Lo que estaba logrando parecía ser suficiente para llenar su vida. Ponemos en peligro nuestras almas si olvidamos los sufrimientos y angustias por nuestro pecado que nos llevaron a los pies de Cristo. Si cuando parece que no hay problemas y que estamos prosperando, cambiamos nuestras prioridades porque los bienes materiales nos llenan, nos hacen sentir bien y entonces nos ocupamos de las cosas del mundo. La única cura para la mundanalidad es alejarse del mundo. Jacob debía salir de Siquem e ir a Betel. Él mismo debía ser el primero en regresar a su comunión con el Señor. Y eso tendría un buen efecto en sus hijos. Debía retomar el liderazgo que había abandonado y había dejado en manos de sus hijos. Entonces vienen los preparativos para el viaje en los versículos 2 y 3. Dicen estos versículos: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. En el llamado que Dios le hizo, Jacob escuchó una llamada al arrepentimiento. De ninguna manera podría regresar a Betel y establecer allí un altar al Dios verdadero, mientras que al mismo tiempo toleraba la adoración a dioses falsos en su propio hogar. Por tanto, dio la instrucción: quitad los dioses ajenos. La familia de Jacob establecería su relación con Dios después de que Jacob lo hiciera. Eso nos muestra que los hombres deben tomar el rol del liderazgo espiritual en su hogar. Un hombre
que resiste a Dios, verá que sus hijos también lo harán. Un hombre que vive efectivamente para servir a Dios, verá el efecto en su familia. Y no basta con decirlo. Jacob lo decía, pero sus hijos veían que su prioridad no era Dios ni adorarlo, sino que su prioridad era el mundo, prosperar y aumentar sus ganados, comprar campos y tener casa, quedándose en Siquem en lugar de dejar su sostenimiento en manos de Dios e ir a donde debía estar, donde estaba la casa de Dios. Los llamó para que todos juntos fueran a adorar a Dios en Betel y les ordenó lo que tenían que hacer. En primer lugar, debían librarse de los ídolos o dioses extraños que se encontraban entre ellos. Resulta impactante que les hubiera tenido que pedir semejante cosa. Recordemos que cuando Jacob había huido de casa de Labán con Raquel y Lea, Raquel había robado los ídolos familiares de casa de su padre, los llamados terafines. Aparentemente había viajado en el camello sentada sobre los ídolos. En aquellos días, Jacob ignoraba lo de este robo, y cuando Jacob los alcanzó, en su ira, había negado con sinceridad que estuviera en su poder o en el de alguien de sus acompañantes, porque era lo que él creía. Pero el hecho de que ahora lo ordene demuestra que sabía de la existencia de ellos. No solamente de esos que había robado Raquel, sino que había entre ellos, entre sus hijos, entre sus siervos, más ídolos. Aunque él no los venerara, los tenían los de su casa. Alguien como Jacob, con un conocimiento de Dios que se le había aparecido, había permitido que su familia se desviara. En muchas familias que se consideran creyentes, hay muchos dioses entre ellos que toleran, o muchos dioses que ni siquiera sospechan que tienen. En la familia de Jacob, algunos dioses extraños habían estado desde el principio, como esos terafines, y otros los habían traído de otros lugares, quizá como el botín robado en Siquem, pero como fuera que llegaron, debían ser quitados. Por fin, por primera vez, Jacob asumió el liderazgo espiritual y ordenó que quitaran de sus pertenencias todo objeto de idolatría que erróneamente habían guardado. Sería difícil hacerlo, sobre todo porque la esposa a la que amaba tenía ídolos. Cuando un cónyuge de una familia creyente tiene ídolos u otras prioridades, aún sin quererlo, sabotea la instrucción, ejemplo y enseñanza del que quiere guiar correctamente a su familia. Raquel debía arrepentirse y seguir a Jacob en estas instrucciones.
Si uno de los cónyuges es incrédulo, no tiene fe, no cree en Dios, va a ser muy difícil hacer esto, quitar esos dioses extraños. Y de ahí viene ese mandato para un creyente que no debe unirse en yugo desigual con un incrédulo. La situación en esa familia es una advertencia para todos. Cuando una persona confía su vida a Dios, lo primero que debe hacer es desprenderse de todo lo que resulte incompatible con su relación con Dios. No es posible, o no debería serlo, que durante la semana esa persona viva su propia vida de cualquier manera. Y al llegar el domingo, recuerde que es un cristiano y venga a adorar. Cuando se habla de ídolos, no debemos pensar solamente en estatuas, cuadros, estampas, figuras o reliquias. Todo aquello en la vida de un creyente, ya se trate de dinero, éxito, una carrera o cualquier otra necesidad o fuente de atracción que ocupe el primer lugar de la vida, lugar que según las Escrituras debe pertenecer solo a Dios, podría ser o podría convertirse en un Dios extraño que debe ser quitado. En otras palabras, si para un cristiano Dios debe ocupar el primer lugar, el lugar prioritario, todo lo que usurpa esa posición se convierte en un ídolo y como tal debe ser eliminado. De otra manera, la vida espiritual y la relación con Dios registrarán interferencias que repercutirán en toda su vida. Como siempre, es cuestión de prioridades. Lo que es más importante, eso es lo que para ti es tu prioridad. No importa lo que digas o lo que pienses, tu prioridad se verá en lo que haces, a lo que le das más importancia. Tu preocupación, tus esfuerzos y tu tiempo serán primero para tu prioridad y lo que te sobre para el segundo, tercero o cuarto, con la importancia que tú les des realmente, que por ocupar ese lugar, segundo, tercero o el que sea, no ocupan el primero. ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que en verdad te preocupa para el futuro? Eso es lo que es tu prioridad. Y si no es el Dios verdadero, es un Dios extraño al que sirves. Por supuesto, no tenemos que ir muy lejos para encontrar el ídolo más grande que tenemos. Para encontrarlo, lo único que tenemos que hacer es mirar al espejo. La verdad es que cada uno se ama a sí mismo más que a nada. El ser humano es egoísta por su naturaleza caída. El pecado es por buscar la gratificación inmediata de los deseos y pasiones que se tienen, sin importar que se dañe a alguien más y que se agravie a Dios desobedeciéndolo. El primer pecado fue por ese deseo de ser más de lo que se era.
El árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Eva quiso tener más sabiduría para ser como Dios. Al llegar el momento de rendir cuentas, Adán culpó a Eva y Eva a la serpiente. Lo que buscaban era librar el castigo, librar del castigo al que más amaba. Y cada uno quería librar a sí mismo. Y que el otro, pues, se las arreglara como pudiera. Todo pecado es porque el pecador se ama más a sí mismo que a Dios. Cada uno es su propio ídolo al que busca complacer, al que se adora y se ama por encima de todo. El yo es el que está en el trono. El que dice es Señor en nuestra vida. El que ocupa el primer lugar, lo reconozcamos o no. Otra vez, si lo que ocupa el primer lugar en tu vida no es Dios, entonces Dios no es tu prioridad. Y eso que ocupa ese lugar es un Dios ajeno que debe ser quitado. El primer mandamiento de la ley de Dios es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto lo hemos oído miles de veces y tal vez por eso ya nos hemos acostumbrado y no nos detenemos a examinarlo, pensando que nosotros no tenemos dioses ajenos, no tenemos ídolos. Pero el pueblo de Dios tiene necesidad de recordar esto continuamente. Moisés lo repitió al pueblo muchas veces, continuamente en su viaje en el desierto. Lo mismo Josué, ya cuando el pueblo entró en la tierra prometida. Los jueces también tuvieron necesidad de recordarlo muchas veces. Fue un ministerio principal entre los profetas. Y muchos reyes cayeron en este pecado contra el primer mandamiento. Siempre ha sido y sigue siendo el principal problema del pueblo de Dios. Es muy fácil engañarse y pensar que nosotros no tenemos otros dioses y que no tenemos ídolos. Cristo lo pone en términos de ser o no su discípulo. Discípulo de Cristo es alguien para quien Cristo es la prioridad, porque Cristo es Dios con nosotros. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, los versículos 26 y 27, dice Cristo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En el versículo 33 sigue diciendo: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Según estas palabras, Cristo debe estar aún antes de la propia vida. Y tú dirás,
eso no es real, eso no sucede, eso no lo hace nadie. Pero en la época de la iglesia primitiva, que vivía bajo la dominación romana, por decreto del emperador, debían postrarse ante la imagen de César que llevaban los soldados en un estandarte y decir: César es Señor. El que no doblaba su rodilla delante de esa imagen y decía César es Señor, era condenado a muerte. Los auténticos discípulos de Cristo confesaban su fe y decían: Cristo es Señor. Y eso les costaba la vida. Pero preferían eso que negar a Cristo. Pues se tenían que esconder y vivir en las catacumbas para poder sobrevivir. Y muchos murieron. Durante la Reforma, negarse a reconocer al Papa como autoridad de la Iglesia en lugar de Cristo y cuestionarlo, también costaba la vida a los verdaderos creyentes. Esto es aborrecer su vida en comparación con su devoción y amor por Cristo. Y ahí es cuando se entiende Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nadie que no fuera un verdadero discípulo de Cristo, cuya prioridad fuera la gloria de Cristo, haría esa confesión. En la actualidad, muchos dicen que Cristo es su Señor, mientras viven con otras prioridades. Entonces, esa confesión no significa nada, pero muchos creen que son salvos porque recibieron a Cristo como su Señor, repitiendo una oración. Dijeron: te recibo como mi Señor y Salvador. Según ellos, con esta oración están confesando con su boca que Jesús es su Señor. Pero eso no significa nada, porque en su vida, su prioridad son ellos mismos y siguen viviendo en su pecado, al que aman, que los gratifica, que los satisface. Siguen viviendo por sus ambiciones, por lo que ellos quieren lograr en la vida. No podemos negar que Jacob era un creyente. Sin embargo, su prioridad cuando estaba en Siquem y antes de eso era su ganado. Trabajó para tenerlo muy duramente con su tío Labán y pensando en lo mejor para sus rebaños, se quedó en Siquem. Como consecuencia, sus ganados aumentaron, pero su familia era un desastre. Y lo mismo su relación con Dios. Su fe estaba debilitada, y eso lo vemos en sus reacciones. Por lo tanto, debía arrepentirse, y lo hizo al oír el llamado de Dios, que es lo que estamos viendo en estos versículos. Así nosotros, lo más probable es que no tengamos que enfrentar una situación como los creyentes del primer siglo o como los de la época de la Reforma. Pero sí debemos examinar nuestras prioridades. En nuestra cultura y en nuestra sociedad de consumo, posiblemente nuestra prioridad sea algo económico. Tener un buen trabajo, tener un negocio, una profesión, un título, obtener seguridad por medio de
una cuenta bancaria o con propiedades. Para otras personas su prioridad puede ser su apariencia, tu físico, tu salud, su comodidad, su diversión o cualquier otra cosa. Cualquier cosa que sea tu prioridad, incluyendo tu familia, si no es Cristo y su gloria, esa prioridad desnuda el estado de tu alma. No solo habrá consecuencias aquí, que cosecharás precisamente en tu familia, como lo vio Jacob, sino que habrá consecuencias eternas, cuando en el juicio le digas a Cristo, Señor, aquí estoy. Entonces Él te responde, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Lo más valioso que tienes es tu alma, no es tu vida aquí, tu vida terrenal. Lo que realmente importa es la vida eterna, la salvación de tu alma, no la de tu vida pasajera y terrenal, que dura lo que dura un suspiro. Pero el alma es eterna y estará durante toda la eternidad cosechando las consecuencias de sus decisiones, de las decisiones que tú tomes. Dice Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, 24-27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Como con cualquier otro pecado, también para este, la única opción es el arrepentimiento. Dejar de hacer lo que se está haciendo, dejar lo malo, dejar el pecado. Por eso les dijo Jacob a los de su casa que quitaran los dioses ajenos que había entre ellos. Todo lo que impidiera poner a Dios en primer lugar. Debían además limpiarse y mudar sus vestidos. Para el creyente esto implica la confesión de pecados. El creyente debe tomar en serio el problema del pecado en su vida y enfrentarlo. Por más que seamos hijos de Dios, también somos seres humanos débiles e imperfectos. De ahí nace nuestra necesidad de limpieza y purificación, que solo podemos obtener confesando a Dios nuestros pecados, como dice la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ellos no podían presentarse delante de Dios estando inmundos. La purificación era necesaria. Simeón y Leví
tenían las manos manchadas de sangre y debían limpiarse y quitarse sus vestiduras contaminadas. Las ceremonias de purificación eran externas, pero significaban la purificación y el cambio de corazón. De nada sirven los vestidos nuevos y limpios sin un corazón nuevo y limpio. Un corazón no regenerado contamina las vestiduras nuevas y limpias. La conversión verdadera, el nuevo nacimiento, son las vestiduras apropiadas para estar en la presencia de Dios en su casa. Dice Efesios 4, 22 a 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora sí, ya sin dioses ajenos y purificados, deben ir todos juntos a Betel para adorar debidamente a Dios. No serviría de mucho que fueran a la fuerza, que fueran obligados. Hubo un convencimiento a la familia por parte de Jacob. Jacob les declaró cómo Dios le había contestado en el día de la prueba, en el día de la angustia. Los animó y les dio esperanza de que Dios desvanecería la tormenta que estaba sobre ellos a causa de los trágicos sucesos en Siquem. Y dice el versículo 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Al ver a un Jacob renovado en su fe y determinado a obedecer a Dios, su familia se desprendió de cualquier cosa que estuviera relacionada con dioses ajenos. Los pendientes o los zarcillos que tenían colgados en sus orejas, en su nariz, tenían conexión con el paganismo porque tenían ahí imágenes o figuras de ídolos por su forma. Muy posiblemente eran de oro. Pero Jacob no intentó recuperar su valor. Se deshizo de ellos. Literalmente dicen que los escondió, literalmente es que los enterró para que no los encontraran ni siquiera accidentalmente y tuvieran la tentación de volverse a ellos. Debemos estar totalmente separados de nuestros pecados, como lo estamos de todos aquellos ídolos que están muertos y enterrados lejos de nuestra vista. Dice el versículo 5, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Betel estaba relativamente cerca, pero era necesario pasar por territorio cananeo. Los cananeos eran muy numerosos y seguramente estaban enfurecidos por el salvaje comportamiento de los hijos de Jacob y hubieran querido vengarse. Pero Dios intervino, como lo había hecho antes con Labán,
y con Esaú. Ahora los llenó de terror y no persiguieron a los hijos de Jacob. Aunque Jacob había pecado, ahora estaba haciendo lo recto delante de Dios. A pesar del peligro, confió en la protección de Dios. Confió en el sustento que Dios le daría en el nuevo lugar. Él podía haber justificado la falta de obediencia por miedo, pero en lugar de eso, él confió en Dios. Era peligroso para Jacob ir a Betel, pero más peligroso para él era desobedecer a Dios. La única manera era una obediencia total por medio de la fe al Señor. No importa cuáles sean las circunstancias, la única manera de tener seguridad es hacer la voluntad de Dios. Mientras hubo pecado, Jacob tuvo miedo de sus vecinos. Pero cuando los dioses extraños fueron quitados e iban todos juntos hacia la casa de Dios, sus vecinos les tenían miedo. Jacob llegó a Betel, dicen los versículos 6 y 7. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Llegó Jacob con toda su familia, siervos y siervas. En este lugar fue donde se encontró con Dios por primera vez, afuera de una ciudad cananea que tenía el nombre de Luz. Y él la llamó Betel, porque era la casa de Dios, según vio a Dios que ahí se le apareció. Durante ese tiempo, los cananeos llamaban a la ciudad Luz y los israelitas Betel. Jacob recordaba muy bien el lugar. Lo primero que hizo fue edificar un altar ahí. Un altar era para adorar a Dios. Para eso se construían los altares. Ese era el uso que tenían. Era el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Y entonces, con toda seguridad, fue lo que hizo Jacob en ese altar. Muy probablemente ofreció el diezmo de todo su ganado, de acuerdo al voto que había hecho en ese mismo lugar, en su primer encuentro con Dios. La relación de Jacob con Dios era como nunca había sido. Por fin adoraba como debía. Confiaba en Dios, lo alababa por todos los favores recibidos y lo hacía acompañado de toda su familia. Y entonces llamó al lugar en donde estaba el altar, este nuevo altar, el Betel, que significa el Dios de Betel, el Dios de la casa de Dios. Para Jacob, ahora lo importante era Dios, ya no tanto la casa de Dios, sino Dios mismo. Se hacía real que era su Dios. Cuando llegó a Siquem, ahí erigió un altar y lo llamó el Elohe Israel,
que significa el Dios de Israel, que será su nuevo nombre, el nuevo nombre que le dio Dios ahí. Ahora está agradeciendo los favores y cuidados que había recibido desde entonces. El consuelo que tienen los santos en la comunión con Dios no se encuentra en Betel, en la casa de Dios, sino en el Betel, en el Dios de la casa, el Dios de la casa, así. Las ordenanzas son algo vacío si no encontramos a Dios en ellas. La primera vez que se encontró con Dios en la ciudad de Luz y en todos los años que siguieron en Padán Aram, no construyó ningún altar. Y ahora regresaba a Dios, a la casa de Dios, al altar del Dios de la casa. Él tuvo que desandar sus pasos, volver al lugar a donde había empezado. Lo mismo pasó con Abraham cuando salió de Egipto. Si recordamos esa historia, él había entrado ahí a Egipto con incredulidad porque había hambre. Y leemos después cómo salió, regresó, volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, desandó el camino. Fue al altar que había hecho antes ahí y ahí invocó el nombre de Jehová. Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos que desandar nuestros pasos sin Cristo y regresar a nuestro primer amor. Recordar cuando nos salvó. Nuestra vida era Cristo y morir ganancia. Porque muriendo llegaríamos a la casa de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que obres por medio de tu Espíritu, que hables tú por medio de tu Espíritu a cada persona de esta iglesia, a cada corazón, que obres para que podamos desechar los ídolos que tenemos, que podamos desechar el pecado de nuestra vida, que se ha vuelto un ídolo, porque parece que nos gratifica, que nos llena, y una otra vez volvemos a él. Obra en nosotros, obra en tu iglesia. Manténnos en tu casa para adorarte, que Cristo sea nuestra prioridad, no nosotros, no ninguna otra cosa. Danos testimonio con tu Espíritu de que somos verdaderamente tus hijos, porque hemos dejado todas estas cosas. Pero sin tu poder, sin tu obra, pues son solo palabras. Obra según tu gracia y misericordia, por el bien de tu pueblo y que sea para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.